El restaurante El Jardín Imperial estaba ubicado en un edificio histórico en el centro de la ciudad. Tenía techos altos, candelabros de cristal y ventanas que daban a un patio interior donde florecían rosas durante todo el año. Era el tipo de lugar donde los clientes pagaban precios exorbitantes no solo por la comida, sino también por el privilegio de sentarse entre los poderosos. En resumen, era un lugar dirigido a personas adineradas. Sofía Reyes llevaba 6 meses trabajando allí como mesera. Durante 6 meses había servido las mesas de forma silenciosa y eficiente, como el resto de los empleados. Durante 6 meses había sido invisible para los clientes que discutían negocios turbios mientras disfrutaban de vinos caros. Todos los que iban allí ignoraban a los empleados. Actuaban como si no estuvieran allí. Pero Sofía Reyes no era realmente mesera. Su verdadero nombre era Sofía Martínez, inspectora de la Unidad de Delitos Financieros, y se había infiltrado en el Jardín Imperial como parte de una operación encubierta que había comenzado hacía casi un año. Su objetivo: reunir pruebas contra Hortensia Sandoval, de 75 años, sospechosa de ser la líder de una sofisticada red de lavado de dinero. Por eso estar cerca de ella era una buena estrategia. Al ser invisible, nadie sospechaba de ella. El comisario Rodrigo Navarro había diseñado personalmente la operación. Hortensia Sandoval era intocable con los métodos tradicionales. Sus brillantes abogados, sus contactos en todas partes y su extraordinaria habilidad para mantener las manos aparentemente limpias mientras movían millones de dólares de origen sospechoso. Siempre encontraba una salida. La única forma de atraparla era desde dentro, documentando conversaciones sospechosas, observando patrones, uniendo puntos que nadie más veía. Solo así se podían descubrir sus secretos. Sofía había servido la mesa de Hortensia cada vez que ésta había acudido al restaurante durante 6 meses. Había oído fragmentos de conversaciones sobre traslados especiales y clientes secretos. Entre plato y plato, había anotado los nombres, las fechas y las cantidades que se mencionaban de forma casual. Pero aquel jueves por la tarde, todo estaba a punto de cambiar de una forma que Sofía nunca habría imaginado. Iban a suceder muchas cosas a la vez. «Viene doña Hortensia», susurró Mariana, otra de las meseras, con el tono respetuoso que normalmente se reservaba para la familia real. «Con su nieta Valentina. El gerente ha dicho que tú las atenderás». Sofía asintió con profesionalidad, aunque su corazón latía un poco más rápido. 6 meses después, por fin tenía otra oportunidad de acercarse a su objetivo. Encendió con cuidado la pequeña grabadora que llevaba escondida en su reloj de pulsera. Quería grabar todo lo que sucediera. Podía ser una gran oportunidad. Las puertas del restaurante se abrieron, y Hortensia Sandoval entró como si el mundo le perteneciera. Era una mujer menuda, de 1,5 metros de estatura, pero su presencia llenaba todo el espacio. Llevaba un traje color crema de corte impecable, zapatos italianos hechos a la medida, y un bastón de ébano con mango de plata que, aunque claramente no necesitaba para caminar, utilizaba como símbolo de poder. Su cabello blanco estaba recogido en un elegante moño. Sus joyas no llamaban la atención, pero eran claramente caras, y sus ojos afilados como cuchillos observaban todo con la sensibilidad de alguien acostumbrado a evaluar a las personas en cuestión de segundos. Detrás de ella caminaba su nieta Valentina Sandoval. Tenía 32 años, era alta, elegante y poseía una belleza heredada de buenos genes y de mejores cirujanos. Valentina se había hecho cargo de la gestión operativa de las empresas familiares hacía 3 años, pero todo el mundo sabía que las decisiones importantes seguían siendo competencia de Hortensia. El director, el señor Durán, casi corrió a recibirlas. «Doña Hortensia, señora Valentina, es un gran honor que estén con nosotros esta tarde. Sus mesas están preparadas, como siempre», dijo. Hortensia no se dignó a mirarlo directamente. «Espero que la comida sea mejor que la última vez». «El pescado era casi incomestible», respondió. Su ego se notaba en sus palabras. «Le garantizo que hoy todo será perfecto, señora Hortensia. Nuestro mejor mesero la atenderá personalmente», dijo el gerente. Sofía, con su libreta en la mano, se acercó con expresión totalmente neutral. «Buenos días. Bienvenidas a El Jardín Imperial. Me llamo Sofía y seré su mesera esta tarde. En primer lugar, ¿puedo ofrecerle algo de beber?», preguntó amablemente. En realidad la grabadora también estaba funcionando. Hortensia la miró de arriba abajo con su característica mirada, diseñada para humillar a quien tenía enfrente. Sofía estableció contacto visual sin mostrar desafío ni sumisión. «Agua mineral», dijo Hortensia sin mostrar ninguna cortesía. «A temperatura ambiente, y que la botella esté precintada cuando la traigas. No confío en lo que hacen en la cocina», añadió. «Por supuesto, señora». «¿Y usted, señora Valentina?», preguntó. Valentina apartó la vista de su teléfono por un segundo. «Té helado sin azúcar», respondió.
Sofía anotó los pedidos y se dirigió a la barra. Mientras preparaba las bebidas con esmero, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre el caso. Intentaba atenderlos bien y al mismo tiempo recabar información sobre los detalles del caso, tratando de compaginar ambas cosas. Hortensia Sandoval había construido un imperio desde cero 40 años atrás. Oficialmente sus negocios eran totalmente legales. Bienes raíces, importación privada, inversiones en empresas tecnológicas. Sin embargo, las fuentes del comisario Navarro sugerían que, detrás de esa apariencia respetable, circulaban millones de dólares procedentes de actividades ilegales. El problema era demostrarlo. Sofía regresó con las bebidas. Hortensia examinó la botella de agua como si buscara pruebas de manipulación y luego negó con la cabeza brevemente. Durante los siguientes minutos, Sofía tomó nota de los pedidos mientras escuchaba fragmentos de su conversación. «Bueno, ¿qué has decidido sobre la oferta de los Montero?», preguntó Hortensia mientras examinaba el menú. Sofía ya había oído ese detalle. «Rechazarla», respondió Valentina con determinación. «Las cifras no cuadran. Están intentando meternos en algo que huele a problema», dijo. «Bien, no necesitamos ese tipo de complicaciones», dijo Hortensia. Sofía grabó la conversación en su mente. «¿Este tipo de problemas?», se preguntó. ¿A qué se referían exactamente? Intentaba resolverlo en su mente, pero le costaba un poco. A pesar de todo, seguía registrando todo. La comida transcurrió sin incidentes. Hortensia encontró pequeños defectos en cada plato, por supuesto, pero no eran lo suficientemente graves como para montar un escándalo. Sofía, mientras la grabadora registraba cada palabra, la atendía con impecable profesionalidad. Entonces ocurrió algo totalmente inesperado. Mientras Sofía retiraba los platos del plato principal, su mano rozó accidentalmente el borde de la mesa. Este movimiento hizo que se viera un sencillo collar de plata con un colgante en forma de pequeño corazón bajo su blusa. Era un collar que le había regalado su hermana Elena 5 años atrás. Sofía, incluso en esta operación encubierta, siempre llevaba puesto ese collar para recordar a su familia y por qué hacía ese trabajo. Estaba a punto de revelarse la verdad sobre Sofía. Hortensia vio el collar y su rostro cambió de inmediato. Se le fue todo el color de las mejillas. Sus manos, que sostenían con fuerza un vaso de agua, comenzaron a temblar visiblemente. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó. Su voz sonó como un silbido que apenas podía controlar. Sofía la miró realmente sorprendida ante esa reacción. «Perdón, señora», dijo. «Ese collar. ¿De dónde lo has sacado?», repitió Hortensia. «Es un regalo de mi hermana». Se levantó tan bruscamente que su silla cayó ruidosamente hacia atrás y todos los clientes del restaurante se volvieron a mirar. Valentina también se levantó preocupada. «Abuela, ¿qué pasa? ¿No te encuentras bien?», preguntó. Pero había otra cosa. «Ese collar», dijo Hortensia señalando a Sofía con un gesto tembloroso de la mano. «Ese collar era de Gabriela», dijo. Ese nombre sacudió el restaurante como una bomba silenciosa. Todo el restaurante se quedó en silencio. Valentina miró el collar más de cerca y abrió mucho los ojos. «No puede ser. Abuela, eso es imposible», dijo. «Míralo tú misma», dijo Hortensia. Valentina se acercó a Sofía, que permanecía inmóvil, con su mente de detective trabajando a toda velocidad para entender lo que estaba pasando. Valentina sostuvo el collar con cuidado entre sus dedos y lo examinó bajo la luz. Sofía realmente no entendía. Pensó que la operación estaba en peligro. «Tienen las mismas iniciales», susurró Valentina. «UMS y el diseño es exactamente el mismo. Es el collar de mi madre», dijo. «¿Quién es Gabriela?», preguntó Sofía, pero una parte de ella ya había empezado a atar cabos de forma ilógica. Para Sofía todo estaba mezclado. «Gabriela Sandoval era mi nuera», respondió Hortensia, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «La esposa de mi hijo Sebastián. Y murió hace exactamente 5 años», dijo. Sofía sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Mi hermana me dijo que había comprado este collar en un mercadillo de antigüedades. Hace 5 años», dijo. «Hace 5 años», repitió Hortensia con un tono peligroso en su voz. «El año en que murió Gabriela. ¿Y tu hermana lo encontró en un mercado?», preguntó con tono amenazante. En su voz había algo que parecía culpar a la hermana de Sofía. «Eso me dijo, sí», continuó Sofía. Hortensia se acercó a Sofía, con sus rostros a pocos centímetros de distancia. A pesar de la diferencia de altura, la intensidad de su mirada era aterradora. Ese collar era único, hecho a medida. Gabriela lo llevaba puesto el día que murió en el accidente de tráfico. Después del accidente, desapareció de su cuerpo y nunca se encontró, dijo. El mundo de Sofía comenzó a dar vueltas. Si el collar de Gabriela había aparecido en un mercado de antigüedades, eso significaba que alguien lo había sacado del cadáver. Alguien que estaba en el lugar del accidente. Alguien que sabía más de lo que revelaba la investigación oficial. «¿Cómo se llama tu hermana?»,
preguntó Valentina con urgencia. ¿Dónde compró exactamente el collar? Repitió la segunda pregunta. Se llama Elena. Elena Martínez. Lo compró hace 5 años en el mercado de antigüedades de la Avenida Central, respondió Sofía. Hortensia y Valentina intercambiaron una mirada significativa. Sofía, entrenada para leer el lenguaje corporal, percibió inmediatamente lo que veía en sus ojos, el miedo de quienes saben que un secreto enterrado está a punto de salir a la luz. Todo estaba a punto de salir a la luz. «Tenemos que hablar con tu hermana», dijo Hortensia con un tono de voz completamente diferente. Ya no era acusatorio, sino urgente, casi desesperado. «Ahora mismo», ordenó. «¿Por qué? No entiendo qué tiene que ver un collar con esto», respondió Sofía. «Porque si ese collar apareció realmente en un mercado hace 5 años, eso significa que alguien lo vendió. Alguien que estaba en el lugar del accidente de Gabriela. Quizás alguien que vio algo que no debía ver. Alguien que podría saber las respuestas que llevo 5 años buscando», dijo Hortensia. Sofía sintió que todos sus instintos detectivescos se ponían en marcha. Esto ya no era una simple operación de blanqueo de dinero. Se había convertido en algo mucho más grande. «Mi hermana vive al otro lado de la ciudad», dijo con cautela. «Puedo intentar llamarla, pero no sé si estará disponible», dijo Sofía. También estaba un poco preocupada por su hermana. Si surgía una situación problemática, no sabía si elegiría su misión o a su hermana. «Haz que esté disponible», dijo Hortensia con la autoridad de alguien acostumbrado a que se cumplan sus órdenes. «Pagaré lo que sea necesario, pero tiene que venir aquí. Ahora mismo», dijo. La extraña sensación que tenía Sofía se había intensificado. El director Durán se acercó con pasos cautelosos. «¿Hay algún problema, señora Hortensia?», preguntó. «Sí, hay un gran problema. Este camarero tiene información sobre la muerte de mi nuera y moveré cielo y tierra para sacarla a la luz», dijo lanzando pequeñas amenazas. Sofía sacó su teléfono con las manos ligeramente temblorosas, no por miedo sino por la adrenalina. Marcó el número de su hermana Elena, que en realidad era la línea directa del comisario Rodrigo Navarro. «Elena, soy yo», dijo cuando respondió, utilizando la contraseña acordada. «Tienes que venir al restaurante El Jardín Imperial. Es urgente. Tiene que ver con el collar que me regalaste hace años», dijo. Hubo un breve silencio. «Entendido», dijo Rodrigo con voz neutra, sin revelar nada. «Estaré allí en 20 minutos», respondió. Mientras esperaba, Hortensia deambulaba por el restaurante de un lado a otro como un animal enjaulado. Valentina estaba sentada, pero no dejaba de temblarle las manos mientras miraba el collar que llevaba Sofía alrededor del cuello. «5 años», murmuró Hortensia. «Llevo 5 años buscando respuestas. Llevo 5 años sintiendo que algo no cuadra en ese accidente, y las respuestas aparecen colgadas del cuello de una mesera». «Abuela, tal vez sea solo una coincidencia», dijo Valentina, tratando de tranquilizarla. «Tal vez el collar sea similar, pero no es el mismo», dijo, pero era imposible calmarla. «Reconocería ese collar en cualquier parte del mundo», respondió Hortensia con rotundidad. «Se lo regalé a Gabriela por su 30º cumpleaños. Lo había hecho un joyero europeo especialmente para ella. Era una pieza única. Es imposible que haya otro igual». Sofía observaba todo esto con la aguda atención de una detective, y algo no cuadraba. La reacción de Hortensia no era la de alguien que intentaba ocultar un delito. Era la reacción de alguien que buscaba desesperadamente la verdad. Era como si no hubiera perdido a su hermano en un accidente, sino por otra razón. ¿Podría ser que la operación encubierta se hubiera centrado en la persona equivocada? ¿No era Hortensia Sandoval una delincuente, como creía el comisario Navarro? Se preguntó a sí misma. 20 minutos más tarde, tal y como había prometido, Rodrigo Navarro entró en el restaurante vestido de civil. Pantalones oscuros, camisa sencilla, nada llamativo. Para cualquiera que lo viera, no era más que un hombre de mediana edad. «Elena», dijo Sofía saludándolo sin revelar su identidad secreta. «Gracias por venir tan rápido. Dijiste que era urgente». «¿Qué ha pasado?», preguntó Rodrigo. Hortensia se acercó rápidamente, golpeando el suelo con su bastón a cada paso. «Eres la hermana de esta chica. Dice que te regaló este collar». Rodrigo miró el collar que Sofía llevaba alrededor del cuello y comprendió inmediatamente su significado. Gracias a sus años de experiencia, logró mantener una expresión neutra, pero Sofía vio en sus ojos un destello que delataba que lo había entendido. «Sí», respondió con cautela. «Se lo regalé hace unos años». «¿Por qué?», preguntó. «Porque ese collar pertenecía a mi nuera Gabriela Sandoval, que murió en un accidente de tráfico hace 5 años. ¿De dónde lo ha sacado?», preguntó. Rodrigo miró rápidamente a Sofía. Ambos comprendieron que habían llegado a un momento crítico. Podían seguir ocultando su identidad o arriesgarlo todo revelando su verdadera identidad.
Sofía tomó una decisión. Señora Sandoval, dijo con voz firme, hay algo que debe saber sobre nosotros. Hortensia la miró entrecerrando los ojos. ¿Qué?, preguntó. Sofía sacó su identificación policial del bolsillo secreto de su uniforme de mesera. No somos hermanos. Mi nombre no es realmente Sofía Reyes. Soy la inspectora Sofía Martínez, de la Unidad de Delitos Financieros, y él es el comisario Rodrigo Navarro. Llevamos casi un año investigando a su familia, dijo. En el restaurante se hizo un silencio absoluto. Los pocos clientes que quedaban observaban la escena como si estuvieran viendo una obra de teatro. Valentina se levantó lentamente, con el rostro pálido. Hortensia miraba la identificación como si no pudiera creer lo que veía. «¿Policía?», dijo finalmente. «¿Nos han estado investigando? ¿Por qué?», preguntó. «Sospechamos de blanqueo de capitales y transacciones financieras ilegales», respondió Sofía sin rodeos. «Pero ahora hemos descubierto algo potencialmente más grave. La muerte de Gabriela Sandoval no fue un accidente, ¿verdad?», preguntó Sofía. Los acontecimientos se estaban complicando aún más. Hortensia se tambaleó hacia atrás y Valentina tuvo que sujetarla para evitar que se cayera. Toda la arrogancia y la autoridad que normalmente exhibía se habían evaporado de repente. «No fue un accidente», susurró Hortensia, y su voz estaba quebrada de una forma que Sofía no podía imaginar. «Siempre lo supe. Siempre supe que había algo raro en ese accidente, pero nadie me escuchó». «¿Por qué no insistió en que se hiciera una investigación más profunda?», preguntó Rodrigo con voz profesional pero no hostil. «Porque mi hijo Sebastián me lo prohibió». Hortensia se dejó caer en una silla. Cerró el caso inmediatamente. Contrató a los mejores abogados y se aseguró de que el accidente se registrara como tal. Dijo que sería muy doloroso para la familia continuar con la investigación. Dijo que debíamos pasar página. Valentina habló por primera vez después de esta explicación, con una voz que era casi un susurro. «Mi padre dijo que mi madre perdió el control del coche en la carretera de montaña, que los frenos fallaron. Dijo que era una tragedia, pero que por mi bien teníamos que seguir adelante con nuestras vidas». Sofía sintió que las piezas del rompecabezas se reorganizaban por completo en su mente. «¿Dónde está su hijo ahora, señora Sandoval?». «En la mansión familiar», respondió Hortensia. «En su lugar habitual. Sebastián rara vez sale. Lo maneja todo desde su despacho privado. Tenemos que hablar con él», dijo Rodrigo. «No pueden presentarse como policías». Hortensia se puso de pie y recuperó un poco de su habitual serenidad. «Si Sebastián sospecha que hay una investigación en curso, destruirá todas las pruebas que tiene. Pero si yo me enfrento a él, si le presiono utilizando este collar como moneda de cambio». «Señora Sandoval», la interrumpió Sofía, «no podemos pedirle que se ponga en peligro. Si su hijo realmente tuvo algo que ver con la muerte de Gabriela, entonces ya estoy en peligro, y llevo 5 años viviendo sin saberlo. Al menos ahora puedo hacer algo al respecto». Rodrigo sacó su teléfono. «Voy a hacer unas llamadas. Necesito confirmar algo». Rodrigo se alejó para hablar en privado, y Sofía se sentó frente a Hortensia y Valentina. «Tienen que entender algo. Durante 6 meses pensé que usted era una delincuente, señora Sandoval. Pensé que blanqueaba dinero y que era la jefa de una organización ilegal». «Quizá lo sea», respondió Hortensia con una sonrisa amarga. «No soy una santa, inspector. He hecho cosas controvertidas para construir mi imperio. Pero matar a mi propia nuera, la madre de mi nieto, nunca. Las conversaciones que he oído entre ustedes», continuó Sofía, «hablaban de clientes especiales y transferencias secretas. Pensé que era un código para actividades ilegales. Es un código para clientes que valoran su privacidad», explicó Valentina. «Gente rica que no quiere que sus inversiones sean públicas. Gente famosa que no quiere que se sepa dónde gasta su dinero. No hay nada ilegal en ello». Rodrigo regresó con expresión seria. «Acabo de hablar con mi contacto en tránsito. Han revisado el caso de Gabriela Sandoval. Según el informe oficial, se produjo un accidente debido a un fallo mecánico en los frenos». «Pero tú no te lo crees», dijo Hortensia. «No era una pregunta. Hay anomalías. El vehículo había sido revisado una semana antes del accidente. Gabriela era una conductora experimentada. Según los registros, 3 días antes de morir, se había puesto en contacto con nuestro departamento para informar de graves irregularidades financieras en las empresas familiares. No pudo prestar declaración oficial». El rostro de Valentina palideció aún más. «Mi madre iba a denunciar a mi padre. Eso parece. Pero hay más. Mi fuente ha descubierto algo interesante. El chofer personal de su esposo, un hombre llamado Marco Vega, renunció de repente y desapareció justo después del accidente». «Marco», Hortensia se levantó de un salto. «Trabajó para nuestra familia durante 15 años. Sebastián dijo que había encontrado un trabajo mejor en otra ciudad. Yo no le pregunté nada.
Lo hemos encontrado, dijo Rodrigo. Vive en un modesto departamento a las afueras de la ciudad, y mi contacto me ha dicho que está dispuesto a hablar. Una hora más tarde, Sofía, Rodrigo, Hortensia y Valentina se encontraban frente a la puerta de un edificio en ruinas, en un barrio que claramente había visto días mejores. Marco Vega abrió la puerta y el hombre que vieron era una sombra de lo que una vez fue un conductor profesional. Tenía poco más de 50 años, pero aparentaba 70. Tenía el cabello completamente canoso, el rostro marcado por profundas arrugas de preocupación, y las manos le temblaban visiblemente. Sabía que algún día vendrían, dijo con voz ronca. Llevo 5 años esperando este momento. Se sentaron en su pequeña sala de estar. Rodrigo encendió una grabadora oficial. Señor Vega, ¿está listo para hacer una declaración oficial sobre los hechos relacionados con la muerte de Gabriela Sandoval? Sí, estoy dispuesto a confesarlo todo. Hortensia se inclinó hacia adelante. ¿Qué vas a confesar, Marco? Lo que el señor Sebastián me ordenó hacer. Sabotear el coche de la señora Gabriela. Valentina soltó un grito ahogado. Hortensia cerró los ojos y comenzó a llorar en silencio. Marco contó su historia con voz monótona, como alguien que ha ensayado esas palabras miles de veces en su mente. Llevaba 15 años al servicio de la familia Sandoval. Conocía a Gabriela desde que se casó con Sebastián. Gabriela era buena, demasiado buena para esa familia. 3 días antes del accidente, Sebastián la llamó a su oficina privada. Estaba muy enojado. Gabriela lo había engañado, dijo. Había descubierto que Sebastián lavaba dinero para un cártel de drogas. Millones de dólares fluían a través de las empresas familiares. Gabriela amenazó con informar de ello a las autoridades. Sebastián me ordenó que resolviera el problema, continuó Marco. Me ofreció $500,000 y me amenazó. Me dijo que si no lo hacía mi familia tendría que sufrir las consecuencias. Tengo una hija con graves problemas de salud. Necesitaba dinero para su tratamiento. Marco sacó una caja metálica de debajo del sofá. Dentro había documentos, fotos y un pequeño dispositivo electrónico. Sebastián contrató a un mecánico corrupto para que instalara esto en el sistema de frenos del coche de Gabriela. Es un dispositivo que permite controlar los frenos a distancia. Rodrigo examinó el dispositivo con guantes de pruebas. Es una prueba muy importante. ¿Por qué lo guardaste durante 5 años? Como seguro de vida. Sabía que Sebastián podría intentar eliminarme una vez terminado el trabajo. Por eso lo documenté todo. Hice fotos. Guardé el dispositivo. Esperé. El día del accidente lo presionó Sofía. Cuéntenos exactamente lo que pasó. Marco respiró hondo. Yo conducía otro vehículo detrás de la señora Gabriela. Ella se dirigía a la ciudad, probablemente para presentar una denuncia ante la policía. Cuando llegamos a la parte más peligrosa de la carretera de montaña, Sebastián me llamó y me dio la orden. Activa el dispositivo. Los frenos dejaron de funcionar por completo mientras bajábamos una pendiente empinada. Vi que intentaba desesperadamente controlar el coche. Vi que se salía de la carretera. Vi que caía por el precipicio. Valentina lloraba desconsoladamente. Hortensia la abrazó. Ambas estaban destrozadas. Bajé al lugar del accidente. Tenía que eliminar el dispositivo y todas las pruebas. Cuando llegué al coche destrozado, él todavía estaba vivo. Todos tenían una expresión de horror en el rostro. Todavía respiraba. Me miró a los ojos, y con su último aliento susurró, «Por favor, cuida bien de mi hija». «¿Y lo dejaste morir?», gritó Hortensia. Llamé a una ambulancia, de forma anónima, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Había perdido mucha sangre. Marco sacó el collar de la caja. Este collar se rompió durante el accidente. Como prueba de que había cumplido la orden, lo cogí sin pensarlo. Años más tarde, cuando mi hija necesitó dinero urgente para su tratamiento y yo había gastado todo lo que Sebastián me había pagado, lo vendí en un mercadillo de antigüedades. Hay más, continuó Marco, mucho más, tengo grabaciones. Sacó un pequeño reproductor de audio. El día que Sebastián me ordenó matar a su esposa, llevaba un dispositivo de grabación. Grabé toda la conversación. Pulsó el botón de reproducción. La voz que se oyó era fría, despiadada y sin duda pertenecía a Sebastián Sandoval. Marco, tienes que entender algo muy claramente. Gabriela se ha convertido en un problema que ya no puedo controlar. Dice que va a ir a la policía y que va a destruir todo lo que he construido. Por eso quiero que tenga un accidente mortal. Te pagaré $500,000. Si te niegas, le pasará algo muy malo a tu hija enferma. Cuando terminó la grabación, nadie pudo hablar. Hortensia fue la primera en hablar. Lo destruiremos. Usaremos cada gramo de estas pruebas para que Sebastián pague por lo que ha hecho. No será fácil, advirtió Rodrigo. Sebastián Sandoval es un hombre poderoso. Tiene abogados caros. Intentará desacreditarlo todo. Entonces lo haré confesar personalmente, dijo Hortensia. Mañana hay una reunión del Consejo de Administración.
Allí, delante de todos, me enfrentaré a él. Las siguientes 24 horas fueron una carrera contra el tiempo. Rodrigo se coordinó con el fiscal del distrito. Sofía examinó cada prueba. Marco fue incluido en el programa de protección de testigos. La reunión del Consejo de Administración se celebraba en la Torre Sandoval. Sebastián Sandoval, con su característica arrogancia, presidía la mesa. Tenía 52 años, vestía un traje impecable y lucía la sonrisa segura de alguien que cree tener todo bajo control. Cuando Hortensia Valentina entró, su expresión cambió. «Mamá, no esperaba verte hoy. He cambiado de opinión». Hortensia se sentó al otro lado de la mesa, especialmente después de recibir información inquietante sobre lavado de dinero, conexiones con cárteles de la droga y asesinatos. Se hizo un silencio total. Sebastián se levantó lentamente. «Mamá, estás confundida. Necesitas descansar». «No estoy confundida». Hortensia puso la grabadora sobre la mesa. «Esta grabación documenta la conversación en la que le ordenaste a Marco Vega que matara a Gabriela». Sebastián palideció. «Esto es una tontería». Hortensia pulsó el botón de reproducción. La voz de Sebastián llenó la sala. Los miembros del Consejo de Administración se levantaron conmocionados. Algunos huyeron. Otros se quedaron paralizados. «Esta grabación es falsa», gritó Sebastián cuando terminó. «Entonces explícalo». Valentina dejó el dispositivo de frenado sobre la mesa. «El dispositivo que instalaste en el coche de mi madre. Y explica esto también». Hortensia mostró los registros bancarios. $500,000 para los gastos médicos de la hija de Marco, pagados inmediatamente después de la muerte de Gabriela. Eso no prueba nada. «Pues explica esto». La voz de Rodrigo resonó desde la puerta. Entró junto con Sofía y 2 agentes uniformados. La confesión completa y firmada de Marco Vega. Sebastián miró a su madre, a su hija y a los policías. La trampa se había cerrado. «Sebastián Sandoval, estás detenido por el asesinato de Gabriela Sandoval». Los agentes lo esposaron mientras gritaba. «Esto es una farsa. Mamá, después de todo lo que he hecho por esta familia me traicionas. Todo lo que has hecho». Hortensia temblaba de ira. «Mataste a mi nuera, dejaste a mi nieta sin madre, nos traicionaste a todos». Los meses siguientes fueron una tormenta legal. El juicio de Sebastián se convirtió en el más seguido del año. Marco testificó a cambio de una reducción de la pena. El dispositivo fue examinado por expertos. La grabación se reprodujo en el tribunal. No había escapatoria posible. Sebastián Sandoval fue declarado culpable de homicidio en primer grado. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó la sentencia, Valentina lloró, no por la pena que sentía por su padre, sino por el alivio de saber que su madre por fin podría descansar en paz. Un año después, Sofía recibió una invitación. Se inauguraba la Fundación Justicia y Verdad Gabriela Sandoval, una organización dedicada a ayudar a las familias de las víctimas de homicidio, financiada íntegramente por las empresas Sandoval, controladas por Valentina y Hortensia. En la ceremonia, Hortensia pronunció un discurso que hizo llorar a todos. Gabriela fue asesinada por atreverse a defender la verdad. Durante 5 años viví sin saber lo que le había pasado, pero gracias a personas valientes como el inspector Martínez y el comisario Navarro, finalmente se hizo justicia. Esta fundación es la promesa que hicimos para que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Más tarde, Sofía y Hortensia se reunieron en el jardín donde se encuentra la estatua de Gabriela. «¿Sabes lo irónico que es?», dijo Hortensia. «Durante años intenté ganarme la reputación de mujer despiadada. Pensaba que eso me haría fuerte. Pero fue Gabriela, con su bondad y su valentía, quien realmente cambió el mundo». Valentina apareció con un marco. «Abuela, acaban de traer esto». Era una foto de Gabriela sonriendo en el jardín unas semanas antes de su muerte. Llevaba un collar de plata que brillaba en su cuello. El collar que llevó a Sofía a la verdad. El collar que esperó 5 años para contar su historia. Ahora el collar, que se encontraba en una vitrina de cristal a la entrada de la fundación, era un recuerdo imborrable de cómo los pequeños detalles podían revelar los secretos más oscuros. «Mi madre estaría orgullosa», susurró Valentina. «Lo sé», dijo Hortensia y abrazó a su nieta, «y seguiremos haciéndola sentir orgullosa cada día». Sofía observaba a la familia a la que había ayudado a recuperarse. Había entrado como detective encubierta para buscar a un criminal, y había salido habiendo encontrado justicia para una víctima olvidada. Esa noche, mientras regresaba a casa, sonó el teléfono de su coche. Era el comisario Rodrigo. «Martínez, tengo un nuevo caso para ti. Otra misión encubierta. Es un poco diferente, pero complicado». Sofía sonrió. «Los casos complicados son los mejores, comisario». Después de colgar el teléfono, miró la ciudad por el espejo retrovisor. En algún lugar había más víctimas esperando justicia, más familias buscando respuestas, más verdades enterradas bajo mentiras.
y ella estaría allí para encontrarlas, porque eso es lo que hacen los buenos detectives. No se rinden, no olvidan, nunca dejan de buscar la verdad. El collar de Gabriela había esperado 5 años para contar su historia, y cuando finalmente lo hizo, todo cambió. A veces los testimonios más poderosos son los silenciosos, los que esperan pacientemente en la oscuridad a que llegue el momento adecuado para hablar, y cuando lo hacen, ya nadie puede callarlos.